favor, esta vez agarren un papelito, ya, y después me reclaman si yo no voy a preguntar esto y préstenme atención, ya. En lo que son las neumonías, es muy importante porque si hemos también atravesado esta parte de lo que es el virus del COVID. Una de las complicaciones de esta patología, que si hemos hablado ha sido netamente viral, también una de las complicaciones ha sido que han desencadenado las neumonías. Entonces es importante porque cualquier resfrío que puede desencadenar siendo viral, como una complicación, después llega a ser una neumonía, y tanto en la parte, en los extremos de la vida, que pueden ser los niños o los ancianos, esta patología puede ser un compromiso secundario o directamente desencadenarse por diferentes, tanto sea bacterias, puede ser por hongos, por virus. Entonces es importante que ustedes, cuando yo les diga, esto es importante, yo lo voy a preguntar. Lo que quiero es ayudarlos. Quiero que ustedes me capten los conceptos básicos, el agente causal, los signos, los síntomas y tratamiento, no tanto que les voy a preguntar la dosis, sí, pero que ustedes por lo menos me conozcan un antibiótico básico, pero ni siquiera lo voy a preguntar porque ustedes ya después de que sepan lo que es farmacología van a estar aptos para poder elegir su medicamento personal. Entonces, me toman el apunte. ¿Me escuchan? Sí. Ya, cuando hablamos de la neumonía es una infección del parénquima pulmonar causada por diferentes agentes. Hacemos referencia en esta oportunidad a lo que son las causadas por las bacterias, pero sin dejar de lado, como se ha dicho, que también pueden ser causadas por los virus, también por hongos, incluso por parásitos. Hemos hablado de que el conjunto de los síntomas y los signos van a representar lo que son los síndromes, que muchas veces van a caracterizar a diferentes enfermedades, y en este caso también es importante al hablar de las neumonías que tienen imágenes radiológicas con manifestaciones que van a mostrar las características de una neumonía. Cuando hacemos referencia a las neumonías, va a existir dentro de lo que es el árbol bronquial o toda la anatomía del sistema respiratorio, y en este caso, cuando hablamos de lo que son los bronquios o el sistema respiratorio, va a estar comprometido directamente a nivel de los alvéolos, y existen, al empezar la vía respiratoria, a un principio mecanismos de defensa que estos ya van a ser sobrepasados o van a estar limitados y van a ser atacados, y estos van a ser ya prácticamente vulnerados y van a ser ya sobreinfectados, y es aquí donde van a producir la neumonía. Existe una intensa respuesta inflamatoria exudativa que ya va a vencer todos estos mecanismos, y es aquí donde van a aparecer ya las complicaciones. A un principio puede aparecer un empiema, abscesos, y como complicaciones también puede aparecer ya otros órganos comprometidos como el corazón, produciendo pericarditis, endocarditis, y por último llegan a situaciones que son como la insuficiencia respiratoria, y como causa final pueden producir un paro cardiorrespiratorio e incluso conducir a la muerte. En primer lugar, ¿cómo va a llegar los microorganismos al pulmón? Sabemos que la puerta de entrada son las fosas nasales por la inhalación, mediante la aspiración de secreciones faríngeas. También puede llegar por diseminación hematógena y también por continuidad, que puede haber este tipo de infección que van a ser transmitidos hacia
hacia el microorganismo, y también por penetración directa, que son cómo llegan al alveolo a producir la infección. Existen muchos tipos de bacterias, y vamos a hablar cuál es la principal bacteria que representa un 50%, y hablamos de un 50% que son bacterias de origen desconocido, y en segundo lugar estaría por la influencia, que este es un virus en un 20%, que son las producidas las que producen la neumonía. Después estamos viendo Staphylococcus aureus con un 17%. Hay piógenes y Klebsiella pneumoniae también, que representa un 17%. Y en un 10% Mycoplasma pneumoniae. También existe un 10% de Mycoplasma pneumoniae, Legionella en un 7%, y Clamidia pneumoniae. Entonces están viendo que más las infecciones son nosocomiales, que representan un 50%, y son bacterias que a veces no son conocidas, y son la mayor parte de estas. Y en un 40% representa, que también es alta la cantidad, es Staphylococcus pneumoniae, que representa la mayor cantidad, si estamos hablando en porcentaje. La neumonía que es más frecuente es la que la conocemos, la neumonía de la comunidad, y la población más afectada sería la de la infancia, que esta va a ser prácticamente la que es producida por los virus, y la otra sería el Mycoplasma pneumoniae, y producida también por neumococo, y la que producen en los adultos jóvenes Mycoplasma y los neumococos, que en este caso lo que nos importa esta vez que estamos tratando nosotros sería por el agente causal bacteriano, que es el neumococo. Y también en la parte, otro grupo etario serían los adultos con el neumococo, y los adultos con enfermedad crónica o ancianos, aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedades inmunocomprometidas, como los pacientes diabéticos, los pacientes hipertensos. Las bacterias que más atacan son neumococo, legionela, Haemophilus influenza, o los Streptococcus aureus o Enterobacter. Tenemos muchos métodos de diagnóstico. En primer lugar, hay que ver los pacientes en qué grupo etario están, si son los pacientes, generalmente lo que vemos en la edad pediátrica, los niños que desencadenan cualquier tipo de gripe o desencadenan un resfrío común. Una de las complicaciones a veces van a la neumonía. Es muy importante saber la clínica de presentación del paciente. Si el niño en ese grupo etario ha estado con un resfrío común y se ha complicado ya con fiebre y todo, tenemos que ver bien la presentación clínica, el tiempo de evolución. El examen clínico siempre es importante en cualquier patología respiratoria. Las radiografías de tórax en el tiempo de evolución, hay que hacer una placa de tórax póstero-anterior. Los laboratorios de rutina, que nos marcaría la diferencia para ver si el proceso es viral o respiratorio, que vuelvo a repetir, la presencia de leucocitos desegmentados para ver si el desvío, si hay presencia de linfocitos o si hay presencia de desegmentados, es lo que nos va a diferenciar si el proceso es viral o bacteriano. También vamos a diferenciar en los cultivos de esputos. Muchas veces, esto puede ser complicarse con una tuberculosis. Es muy importante saber diferenciar el laboratorio, ver la presencia de leucocitos. Y también muchas veces estamos viendo aquí que ver los diagnósticos para tuberculosis, que vamos a ver después, que es uno de los diagnósticos diferenciales también, la placa de rayos X, y ver a veces la secreción bronquial o la toma de muestra con el esputo. Si nosotros vemos un paciente que está febril y el paciente es, por ejemplo, un niño
y el niño está con mucha fiebre y la evolución es de mucho más de 5 o 6 días y al laboratorio el niño hay predominio de muchos linfocitos, vamos a descartar que puede ser un diagnóstico de solo una influenza, que sería un proceso viral por la presencia del predominio de los linfocitos, o una influenza que ha podido convertirse en un proceso ya de una neumonía complicada con leucocitos con predominio ya de segmentados, por ejemplo, de 80, ya nos dice que el proceso de que fue viral se convirtió en bacteriano, una complicación. Entonces es importante que ustedes después me sepan diferenciar si el proceso es bacteriano, si el proceso es viral. Las manifestaciones clínicas de una neumonía típica: puede haber una fiebre alta, súbita con escalofríos, la mayor parte del 95%, la tos con expectoración purulenta, puede haber esputo medio con sangre y amarillento, dolor torácico en punta de costado, que es característico de una neumonía. El dolor pleurítico puede irradiarse al abdomen y confundirse con abdomen agudo. Eso es importante saber diagnosticar por la placa de rayos X. Y en los ancianos también a veces se puede confundir hasta con un dolor de infarto. Es muy importante por eso saber bastante la semiología. Y nunca, en todas las patologías, hay signos que son patognómicos que ustedes tienen que saber hacer en la interrogación y en el examen físico del paciente. Hay que ver en qué espacio, dónde está el paciente, si el paciente ha tenido viajes previos. Hay que ver el lugar, si ha estado el paciente, por ejemplo, ahora que nosotros estamos atravesando esta pandemia, hay que ver el contacto que tienen los pacientes, y ahora casi seguro que todos vamos a sospechar de COVID, y a veces en las complicaciones que ha podido tener la relación, porque puede ser que ya el paciente haya pasado inadvertida, por ejemplo, un COVID, y ya que encontremos en una etapa ya de neumonía complicada. Es importante dentro de lo que es el examen físico, si el paciente tiene una respiración rápida, cómo está el paciente, el latido cardíaco, si hay fiebre, a la auscultación o a la percusión, cómo está esto en el examen físico. Cuando nosotros hacemos la auscultación, hay que escuchar el murmullo vesicular, los sonidos propios que ustedes, lo que están haciendo la semiología. No sé si ya han visto cómo se ausculta lo que es la pared torácica. Si ustedes le dicen al paciente que repita cuando están con el estetoscopio, el sonido que dice cuando el paciente dice 33, ese sonido que el paciente, el murmullo vesicular, el soplo tubárico, si hay crepitaciones, si hay roce pleural, todo eso que ustedes han visto en la parte de semiología, es importante que sepas reconocer cuando el paciente tiene alguna patología, y en la neumonía, qué es lo que van a encontrar. Los roncus, todo eso es importante. Ahí estamos viendo al examen físico. Si ustedes se van a las bases pulmonares, ¿han llevado, doctores, la parte de semiología torácica o no la saben? Teóricamente, doctora, pero hasta ahorita no hemos ido a práctica ni a auscultar ni nada, doctora. O sea, ¿no tienen idea más o menos? ¿Alguien puede explicarnos para que yo les explique? ¿Alguien que tenga idea que nos explique? Si no, yo lo voy a hacer. Como dijo doctora, Que alguien que haya estudiado cómo ustedes, al poner el estetoscopio, ustedes cuando al paciente le digan que diga 33, el sonido que emite el paciente repite varias veces, ustedes van yendo por todo, simétricamente van avanzando de un lado al otro, escuchando, el paciente va diciendo 33, 33, 33, y ustedes van de derecha a izquierda por todo el campo pulmonar, y ese sonido que emite 33 tiene que ser nítido. Si ustedes escuchan como una rocola vieja, 33, por ejemplo, 33, quiere decir que hay una dificultad del paso del aire. Eso no es
normal. Entonces les tiene que llamar la atención y ya ahí hay un problema que se llama aumento de la, ¿qué se llama, doctores? ¿Qué se llama? Es un soplo tubárico. Entonces ustedes eso les llama la atención y ya son signos de que puede haber una condensación pulmonar. Ahora, si ustedes encuentran roncus, es como un gato que como ronca el gato, lo mismo. Entonces, esos son signos ya, por ejemplo, de las bronquitis, las neumonías, y a veces en las bases pulmonares, en las neumonías, está totalmente borrado el murmullo vesicular. No existe un paso de lo que es las vibraciones vocales. Las vibraciones vocales es cuando ustedes han ido encima de un cerro y han gritado, hay un eco. Ese eco ustedes lo tienen que escuchar cuando auscultan al paciente y eso no lo escuchan y todos ustedes ponen ahí, ustedes van a poner ahí murmullo vesicular ausente en bases pulmonar derecha, izquierda. Y las crepitaciones es un sonido, agarre las que tienen, las chicas que tienen el cabello largo y rócenlo entre los dedos de las manos. Esa es una crepitación. Ese mismo sonido ustedes van a escuchar. Después vamos a ver los segmentos en una figura del pulmón. Entonces ustedes van a describir en la semiología crepitación en lóbulo lateral derecho, lóbulo lateral izquierdo, van a ir describiendo. Entonces, un crépito es lo mismo que yo estoy frotando en este instante, estoy frotando mi cabello, eso es un crépito. Entonces, eso van a sentir que es un paso de aire anormal. Entonces, lamentablemente la semiología es tan importante para que ustedes puedan hacer una buena clínica. Y esta desventaja de lo que es la pandemia y el no pasar clases, pero tampoco se sientan tan desanimados porque si ustedes se van a YouTube, ustedes ahorita le ponen semiología de pulmón, ustedes van a tener la clase excelente, hay muchos tutoriales y tampoco se sientan tan defraudados porque existe todo ahorita. Con la tecnología existe absolutamente todo, ¿ya? Entonces, ahí está, por ejemplo, si estamos viendo en esta figura, estamos viendo los tipos de neumonía. Entonces, estamos viendo aquí en la parte superior, cuando ustedes van lado a lado comparando, están yendo aquí, por ejemplo, en el lápiz, en la parte superior, ustedes van yendo, pulmón derecho, van en estos campos pulmonares van comparando. Si al paciente le dije, señor, repita la palabra 33, el paciente dice 33, 33, 33, ustedes van auscultando para que ustedes sepan qué tienen que encontrar en una bronquitis, qué tienen que encontrar en una neumonía, qué es lo que tienen que encontrar en las diferentes patologías pulmonares y lo van a escuchar, ustedes mismos van a ir comparando. ¿Qué es un crépito? A un crépito la doctora dijo que es como cuando uno frota el cabello, es un crépito. ¿Qué es un ronco? Cuando un gato está ahí roncando, ese es un ronco. ¿Qué es una sibilancia? Es un silbido, ¿no? Entonces, todas esas cosas ustedes van a ir descubriéndolo, auscultándose. Cuando ustedes estén resfriados, todo es con el oído, con el estetoscopio van a ir. Entonces, los tipos de neumonía, eso ya es para el neumólogo, pero ustedes van a ver que normalmente las neumonías van a ir a atacar a las bases pulmonares. Ya tendrías que ser muy capísimo, ser neumólogo para decir, bueno, esto es una neumonía intersticial, sí, la van a saber cuando ustedes sean médicos internistas y sepan interpretar muy bien unos rayos X, o ya lo vas a saber cuando el imagenólogo te diga esto a nivel, la neumonía es intersticial o es lobar o es una neumonía, si dice panneumonía, que es todo el pulmón está comprometido, pero generalmente las neumonías se van a las bases. Y generalmente son unilaterales, muy yeta que te vaya las neumonías a ambos pulmones. ¿Hasta ahí me entienden, doctores? Hola. Sí, doctora. Entonces, aquí sí es importante, estamos viendo
una placa de rayos X. Evidentemente, las placas de rayos X, y vuelvo a repetir, una placa de rayos X tiene que tener buenas características. Primero tiene que estar centrada, tiene que tener penetrancia, tiene que estar bien tomada la placa de rayos X. Y estamos viendo en esta placa, mirando yo a mi pantalla del lado derecho, por ejemplo, vemos harto infiltrado, que hay que saber cómo están los espacios intercostales. Estamos viendo ¿qué vamos a pensar? ¿Qué es lo que tengo que encontrar yo en una neumonía? ¿Ya? Hay que ver el patrón alveolar. Ustedes en la parte, me imagino que en cuarto año llevan radiología, ¿o en qué año? ¿En qué año llevan radiología? ¿O no llevan la parte de imagenología? No hay específica de radiología de imagen, doctora, pero me imagino que en cuarto año. Sí, deben de llevar en cuarto año. Entonces, es difícil, si en cuarto año me imagino que van a llevar. Entonces, ustedes ahora solo van a aprender qué tienen que buscar y qué se encuentra en imagenología, ¿ya? Entonces, hemos hablado, sí, de consolidación. ¿Se acuerdan que era esta pregunta de examen? ¿Se acuerdan? En la parte de COVID. Condensación y consolidación, había una pregunta, ¿recuerdan? Sí, doctora. Ya. Entonces, Sí, doctora. eso que decía, ahí en la neumonía también pueden encontrar imágenes de consolidación, ¿ya? Existe esto que ya es complicación, puede haber abscesos pulmonares, y estamos viendo ahí una imagen que se muestra esos abscesos pulmonares, que también había en las complicaciones del COVID, había cavitaciones, también así se acuerdan, pregunta de examen que le he puesto, abscesos pulmonares, cavitaciones, y esas son imágenes características de lo que viene a ser una neumonía por pseudomonas, pero eso es lo que yo no les voy a preguntar en este examen, pero viene a ser algunas complicaciones de las neumonías. Y lo mismo, estamos viendo en ese lado, mirando yo a mi pantalla, del lado izquierdo, hay totalmente un borramiento de lo que es toda la base pulmonar. No estoy viendo absolutamente. Lo normal tendría que ser que el pulmón está con aire, como estamos viendo yo mirando a mi pantalla a mi lado derecho. Eso es lo normal, como tiene que estar el pulmón, así lleno de aire. Pero si vemos abajo, está totalmente borrado, hay borramiento. Tengo otras imágenes para que ustedes me puedan entender. No es normal lo que estoy viendo abajo. Tengo imágenes que son como algodón, como lo que ustedes lo pueden imaginar, pero no es una placa, nada, ya, normal. Entonces, existen hablan de unos criterios de Johansson, que lo que va a caracterizar, esto sí anótenlo, para que sepan, porque lo voy a preguntar, a los rayos X, ¿qué es lo que me llama la atención en una neumonía? Son las imágenes de condensación, ¿ya? Imágenes de condensación en rayos X, ¿ya? Presencia de secreciones bronquiales purulentas, sería eso en la clínica. La fiebre y la leucocitosis. Así, con esa diapositiva lo estoy poniendo hasta para ayuda de pregunta de examen. ¿Ya? Vuelvo a repetir. En la neumonía, radiológicamente, ¿qué caracteriza? Imagen de condensación y clínicamente secreciones bronquiales purulentas, fiebre más leucocitosis. ¿Me tomaron apunte? Sí, doctora. Entonces, puede también haber en la clínica, en la neumonía típica, fiebre, a veces sin escalofríos, tos seca irritativa, mialgias, artralgia, cefalea. La semiología es variable, el hemograma es importante y los rayos X también cuentan. Dentro de los agentes causales, pueden haber Mycoplasma pneumoniae, también puede ser causadas por virus y diversas
diversas causas. La más frecuente hemos visto Mycoplasma pneumoniae y las neumonías de la comunidad, que son mayor parte, un 50% de origen desconocido. Existen también las extrapulmonares. Si hablamos de micoplasma, sería causada por otros agentes. Y también, no les voy a esta parte, que es las extrapulmonares que pueden ser de otro origen, que no tiene importancia, ¿ya? Tampoco es importante. Tampoco es importante. Ya. Esto sí es importante porque el paciente tenemos que hacer una buena historia clínica, el examen físico cuenta mucho, la radiografía es importante, hemos visto que caracteriza los síndromes de condensación en la radiografía, y aquí nos va a dar el parámetro si la neumonía es, cuán comprometida está el pulmón, si es moderada, severa. En el hemograma hemos visto que hay leucocitosis, ¿ya? Hay que pedir una glicemia, hay que pedir un ionograma, urea creatinina. Esto tiene un factor muy importante para ver en qué situación, si vamos a tener hasta o sea, depende del hemograma para ver si el paciente tiene criterios de hospitalización. Y también importante los cultivos para ver qué tipo de medicamento vamos a utilizar. Y también los diagnósticos diferenciales con una telestasia, con neoplasias, con derrame pleural, con tuberculosis, con edema pulmonar y entre otros diagnósticos diferenciales hay que hacer la diferencia con neumonitis por fármacos, por neumonía por eosinofilia, con embolismo, con hemorragia pulmonar y con neumonitis por posirradiación en aquellos pacientes que hacen tratamientos, por ejemplo, contra cánceres. Entre otros diagnósticos diferenciales, con quiste hidatídico pulmonar, con infarto pulmonar también hay que hacer diagnóstico diferencial, con absceso pulmonar de otro origen. Y el tratamiento está abocado al uso de antibióticos porque estamos frente a una enfermedad bacteriana con el objeto de disminuir la tasa de mortalidad. Y hay que tener mucho cuidado con el uso de los antibióticos, porque cuando nosotros excedemos el uso de antibióticos tienen que ser utilizados entre 7 y 14 días, no menos porque se produce resistencia, y cuando utilizamos más de 14 días podemos utilizar disbacteriosis, que ya el antibiótico no va a hacer nada en un próximo episodio, ¿ya? O también resistencia bacteriana. Dependiendo dependiendo del agente causal, estamos viendo que el estreptococo neumoniae le pega bien la penicilina, y dentro de la penicilina está, dentro de los beta-lactámicos estamos viendo ahí la penicilina, la amoxicilina, y también hay otras alternativas como la cefalosporina, los macrólidos, las fluorquinolonas como la ciprofloxacina, la levofloxacina, la mofloxacina. Y estamos viendo también, entre otras alternativas, están la clindamicina, la vancomicina, y también tenemos otro grupo de medicamentos que son también cefalosporinas. Si el neumococo es resistente a la penicilina, se puede utilizar las cefalosporinas como la cefotaxima y la ceftriaxona. Y cuando hay resistencia a estos antibióticos que son las cefalosporinas, se puede utilizar el imipenem, la vancomicina también. Y no les voy a mucho hablar de los antibióticos. Por ejemplo, si ustedes van a ir a hacer la práctica en algún hospital, empiezan por primera línea cuando se trata las neumonías dentro de los hospitales, se utiliza la ceftriaxona.
que es el medicamento que se utiliza en primera línea. Después están utilizando la levofloxacina por vía endovenosa, que esa pertenece a una fluorquinolona, y si hablamos de la ceftriaxona es una cefalosporina, y si hacemos un uso por vía oral, también se puede utilizar la ciprofloxacina, que es una fluorquinolona. Entonces, poco se utilizan los aminoglucósidos que son este grupo que estoy mencionando acá. Los aminoglucósidos son el imipenem, la gentamicina, la micacina. Esos más son para vía urinaria, pero muchas veces ya los utilizan, por ejemplo, el imipenem ya utilizan como una alternativa para pacientes intrahospitalarios y asocian con cefalosporinas, ¿ya? Entonces no hago mucho énfasis, doctores, y ya pacientes, por ejemplo, en terapia utilizan la vancomicina, ya son medicamentos de última generación, pero hacen uso. También las clindamicinas usados mucho en las terapias, la vancomicina. Y aquí tenemos diferentes bacterias que son esquemas de tratamientos, que no es importante que los últimos ustedes sepan. Carbamazepam, Tazobactam son medicamentos reservados para terapias, pero si ustedes pueden utilizar, por ejemplo, para vía ambulatoria la ciprofloxacina, los beta-lactámicos, también como por ejemplo, las cefalosporinas que se utilizan por vía oral son la cefixima, por ejemplo, con diferentes nombres comerciales que se toman una dosis diaria. Esas son buenas, o por ejemplo una amoxicilina más ácido clavulánico, que sería una buena elección también para hacer tratamiento ambulatorio, sirve. Y también a veces se tiene que hacer tratamientos con antipiréticos, tratamientos con analgésicos, para disminuir la temperatura. Se puede utilizar un ibuprofeno, un paracetamol, medios físicos, y dependiendo, por ejemplo, si es causada por alguno de los gérmenes, o ya hay un antibiótico o un cultivo de secreción bronquial, ya hacen el tratamiento específico con el antibiótico que salga al cultivo. No voy a hacer mucho énfasis en los medicamentos porque ustedes recién están llevando farmacología, y que les pida yo la receta o les diga qué me van a utilizar sería como pedirles una receta de cocina. No es mía, pero sí que me haga un buen diagnóstico, ¿no? Esto tampoco, porque es un esquema de tratamiento ya que son de terapias. Y cuando hay, por ejemplo, ya una complicación en los pacientes, por ejemplo, los pacientes que tienen VIH, hacen complicación con tuberculosis, y las tuberculosis que a veces condicionan a una neumonía que condiciona a una tuberculosis o viceversa, y a los pacientes se hace un cultivo del esputo, o se hace las pruebas del esputo y el paciente tiene tuberculosis. Entonces hay que hacer el tratamiento del esquema de la tuberculosis, y simultáneamente también se hace el tratamiento para la tuberculosis y para la neumonía. Eso sería, doctores. ¿Alguna pregunta? Todo muy claro, doctora. Está cortito. He armado el trabajo así lo más explícito para que ustedes no tengan complicaciones y no tengan mucha, ¿cómo le digo? Lo que a ustedes les va a ser lo más útil posible, y no se me estén complicando con que tengan mucho más. Pero de todos modos, no quiero que tampoco ustedes vayan viendo qué más les sirve, para que no estén con